chicos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado y estén listos para continuar con nuestras clases. Listo, el tema de ahí es funciones. Ya habíamos visto lo que es las relaciones, ¿no es cierto? En donde nosotros teníamos dos conjuntos y relacionábamos un elemento con todos los elementos de otro conjunto, si cumplían con alguna condición, ¿no? Funciones también es una relación, en donde los elementos de un conjunto se relacionan con elementos de otro conjunto, cuando cumplen también una regla, una característica que nos hayan pedido o solicitado en el ejercicio, y por eso nosotros armamos ese conjunto de pares ordenados solamente basados en aquella condición que nos pidieron. La diferencia entre funciones y relaciones es que en las relaciones nosotros sí relacionamos, por ser redundante, los elementos del primer conjunto con todos los elementos del segundo. En las funciones no es así. Solamente un elemento del primer conjunto con otro elemento del segundo. Vamos a poner ejemplos para entender mejor, ¿no? Vamos a poner nuestro conjunto A, B, C, D. Frente a mi conjunto B, que va a ser 1, 2, 3 y 4. Listo, vamos a decir que es una relación de orden, que a cada letra le corresponde un orden, ¿no es cierto? Entonces, vamos a formar en nuestro diagrama sagital nuestra función. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Vamos a ponerle aquí A, B, C, D. Y mis elementos del conjunto B, 1, 2, 3 y 4. Entonces, A va a ir con el número 1, B va a ir con el número 2, C va a ir con el número 3 y D con el número 4. Si bien es cierto, tenemos aquí una relación de orden, pero tenemos una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solo uno, no más. Uno del conjunto B. Esta es una función. ¿Cómo denominamos una función? F. Vamos también a poner que nuestro conjunto A pertenece a X y nuestro conjunto B pertenece a Y, porque nuestros pares ordenados van a estar formados por elementos en X y elementos en Y. Cuando nosotros grafiquemos en el plano cartesiano, ¿no? Sabemos que el primer elemento va en el eje de las X y el segundo elemento en el eje de las Y. Entonces observe nuevamente qué condiciones debe cumplir esta expresión para que sea una función, ¿no? Esta relación para que sea una función. Que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo uno del segundo. No puedo darle más elementos. Listo. Ahora tenemos estos conjuntos de números igual. Miren, en donde vamos a relacionar el 1 con el 2 con el 4, el 3 con el 6 y el 4 con el 8. Aquí nos quedó este elemento fuera porque no tiene ningún elemento en A para relacionarse. No importa si en el conjunto B me quedó uno o varios elementos fuera. Eso no tiene nada que ver. Sigue siendo una función. ¿Por qué? Porque cada elemento de A está frente a uno y solo uno elemento de B. Si es que fuera lo contrario, si me sobrara un elemento aquí, supongamos que yo tenga el número 7, 8, supongamos, ¿no? Que tengo estos otros dos números, que no tengo con qué relacionarlos, esto no es una función. En este caso, si me sobran elementos en el conjunto A que no tienen ninguna pareja en el conjunto B, no puedo relacionarlos con ningún número, no es una función. Sí es una simple relación, pero si volvemos al inicio, si tenemos de esta manera, esto sí es una función. ¿Qué condiciones está cumpliendo esta función? Nos vamos a ponerle que esto es X y que esto es Y. Función. La función la vamos a expresar, como esta letra no la vamos a definir con f de x. Es una función de x, ¿no es cierto? ¿A qué corresponde esta función de x? X es nuestra variable independiente. ¿Qué quiere decir? Que no
depende de nadie, que son valores que ya están establecidos. Y y es una función de x. Entonces, en este caso, f de x representa a y. ¿Ya? Los valores que tengan aquí y dependen de los valores de x que ya están establecidos. Por lo tanto, ¿qué condición es la que nosotros vemos aquí? Miren, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Estos números de acá son el doble de los números de acá, ¿no es cierto? Los elementos de B son el doble de los elementos de A. Entonces, f de x, ¿a qué será igual? A 2 por x. ¿Ya? ¿Listo? Y es igual a 2x. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo reemplazo esto de aquí por los valores que tengo acá, me tiene que dar el doble del valor, ¿no es cierto? Vamos con el primero. Y es igual 2, vamos a reemplazar el primer valor por 1 igual a 2, ¿no es cierto? Vamos con el segundo. Y 2 es igual a 2 por 2 es igual a 4, miren. Y 3 igual 3 por 2 es igual a 6. Y por último, y4 es igual a 4 por 2 es igual a 8. Observa entonces, esta es la función que está expresada aquí de manera algebraica. Como ustedes saben, es una expresión algebraica que está representando a esta función en donde ya tengo determinados los elementos. Entonces recuerde, una función solamente se considera función si un elemento de A tiene como relación o como pareja en su superordenado solo un elemento de B, solo uno de B, no puede tener más. Eso es una función. Si les dije, no, aquí me sobra un número, no hay problema, sigue siendo una función. Si acá me sobrará un número, ya no es una función. Yo también puedo tomar en cuenta también que yo sí puedo relacionar varios elementos mientras sea con un mismo elemento de B. Por ejemplo, hagamos este ejemplo. Mi conjunto A, mi conjunto B. Yo tengo aquí 1, 3, 5, 7. Y acá tengo 2, 4, 6, 8. La gráfica sería, no estamos simplemente graficando para demostrarles que sí es una función, sí está de esta manera. Si yo le pongo así, sigue siendo una función. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la regla de que para cada elemento de A le corresponde uno y solo uno de B, no más. ¿Puedo relacionarlo con un solo elemento? No hay problema. Pero si por si acaso ya relaciono 3 con 6, supongamos 5 con 8, esto ya no es una función, es una simple relación. ¿Listo? Cuando nosotros tratamos las relaciones, habíamos dicho que el conjunto A iba a pertenecer a lo que se llama el conjunto de partida y el conjunto B sería el conjunto de llegada. En las funciones, el conjunto A va a tener el nombre de dominio. Y el conjunto B será el codominio. Listo. Entonces vamos a poner una relación, pongámosle así, 2,7 y 3,8. Listo. Se fijan, aquí me sobraron dos elementos, pero no importa, sigue siendo una función, porque para cada elemento de A le corresponde solo uno elemento de B. El dominio y el codominio. ¿Cuáles serían los elementos entonces del dominio? Vamos a poner de una letra mayúscula dominio, los elementos, ¿no? 1, 2 y 3. Y el codominio, vamos a ponerle así, codominio, van a ser todos los elementos del conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9. Estos tres elementos que están aquí relacionados con los elementos del conjunto A, se va a llamar imagen, ¿no? O rango.
porque son los únicos que se han combinado con los elementos de A. A esto se llama imagen o rango. Entonces mi rango en esta función será, vamos a poner rango, es igual solamente los elementos que están relacionados con los elementos de A. 6, 7 y 8. Listo. Entonces miren las partes, ¿no?, que tiene nuestra función. Tiene un dominio, que son los elementos de A, tiene un codominio, que son los elementos de B, y tiene un rango, que son los elementos con los que se combinaron los elementos de A. En este caso son 6, 7, 8. Eso es todo en el rango. Bueno, las funciones las vamos a encontrar expresadas de esta manera. Ustedes están viendo que aquí tengo expresiones algebraicas, ¿no? Aquí tiene un monomio y aquí tiene un polinomio, ¿no? A estas expresiones se las denomina funciones polinomiales o polinómicas. ¿Listo? Entonces observen, polinomiales o polinómicas. ¿Por qué? Porque está conformada por términos que forman un polinomio o también puede ser un monomio. En el momento en que a mí me dicen, por favor, de esta, pongan atención en esta partecita, yo quiero saber el dominio de estas funciones. Habíamos dicho que y representa lo que es f de x, ¿no es cierto? F de x es igual a y. Recuerde, f de x es igual a y, f de x es igual a y. Cuando usted encuentre en su ejercicio f de x, ya lo tiene que relacionar con que es igual a y, al término dependiente, ¿no?, que depende de los valores que tome x. Entonces, por favor, f de x es y. En las funciones polinómicas, cuando a mí me piden entonces buscar el dominio, ¿qué es lo que yo voy a poner? En mi dominio, listo. En mi dominio, entonces, ¿qué elementos voy a encontrar? Voy a poner R mayúscula. Y en mi dominio voy a encontrar entonces elementos x, tales que x pertenecen a los números reales. Entonces quiere decir que aquí, en mi dominio de estas funciones, yo voy a encontrar cualquier número real, desde el menos infinito hasta el más infinito. Yo puedo darle como valor a x para poder encontrar el valor de y. Listo. También vamos a tener unas funciones de esta manera. Supongamos 2 sobre x. O f de x es igual a y, ¿no?, que es igual a y, que es igual a 12x más 1. Listo. A estas funciones se las llama funciones racionales. ¿Por qué racionales? Miren, porque nuestra variable está en el denominador. Recuerden, por eso se llaman racionales, porque están formadas por una expresión algebraica que denota una fracción, ¿no es cierto? ¿Cómo yo procedo para buscar mi dominio? Si me dicen el dominio, ustedes saben que el dominio son elementos de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Recuerden que vamos a tomar solo el denominador, ¿no es cierto? En la primera y en la segunda. Nosotros, para buscar el dominio, solo nos fijamos en el denominador. Vamos a buscar en el denominador porque aquí está mi x. No importa si arriba también hay otra x, eso no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente mi x. Bueno, supongamos que este fuera 2 más 3x para que tengan más claro. Listo. Lo único que voy a trabajar son mis denominadores, nada más para buscar. Listo, entonces. Vamos a trabajar con los denominadores, como habíamos dicho, para buscar el dominio en nuestra función racional. ¿Cómo buscamos entonces? Vamos igualando a 0 cada denominador. Entonces, en el primero, x igual a 0. ¿Listo? Como todos sabemos, x no puede ser 0, porque la división para 0 no existe. Si yo coloco aquí el 0, miren, no
existe esto, esta operación es imposible de realizarla, no existe la división para 0. Por lo tanto, mi dominio en esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a poner el dominio pertenece a los números reales, pero menos del 0. Entonces, como yo pongo, mi dominio pertenece a los racionales, pero menos, debo de poner menos, y entre corchetes, el 0. Quiere decir que este número no puedo tomarlo en cuenta. Cualquier número de los reales, a excepción de 0, ¿no? Esto se lee, el dominio pertenece, pertenece a los números reales menos el 0. Recuerde que el dominio son los valores que tiene x en mi función. Esos son el dominio, ¿ya? Entonces yo puedo ponerle aquí a partir del 1 hacia el infinito positivo y a partir del menos 1 hacia el infinito negativo. Y el 0 no va dentro de la respuesta. Así que este es mi dominio, ¿no? Listo. En el siguiente, en mi número 2, recuerden, este era el 1 y este era el 2. También voy a trabajar con mi denominador, x más 1, y lo voy a igualar a 0. ¿Ya? Entonces, x es igual a menos 1. Entonces, observemos aquí. Si x es menos 1, el momento en que yo reemplazo en el denominador por este valor, menos 1 más 1. Estos dos valores se hacen 0. Y ya habíamos hablado que no voy a poder tener 0 como denominador. ¿Por qué? Porque no existe esa operación, no es imposible hacer esa operación. No existe, no hay. Entonces, ¿cuál sería aquí mi dominio? Dominio es igual, pertenece también a los reales menos el menos 1. ¿Ya? Siempre tengo que igualar a 0, ¿no? Porque tengo que trabajar con una ecuación, con una igualdad, para saber el valor de esta x. Entonces aquí, igualé a 0, en la primera, no me sirve el valor 0, por lo tanto, los elementos eran todos los que pertenecen a los números reales, menos 0. Aquí, en cambio, todos los que pertenecen a los números reales, menos el menos 1, menos 1. Así se lee esto, por favor. Listo. Mi siguiente función, nuevamente, es una función, como habíamos dicho, una función racional, porque tiene un denominador, ¿no es cierto? Por eso se llama racional. Igual, entonces vamos a trabajar nuevamente con el denominador. Como les había dicho, el denominador es el que vamos a trabajar únicamente. ¿Listo? Igual lo vamos a poner igual a 0 y vamos a despejar nuestra x, ¿no es cierto? X al cuadrado es igual a 1. X sola es igual a la raíz de 1. Ya. Por lo tanto, ustedes saben que cuando yo tengo una raíz con un índice par, me sirven los valores tanto positivos como negativos. Quiere decir que para x yo puedo tener un más 1. Para x puedo tener un menos 1. ¿Ya? Los dos valores me sirven después de haber resuelto esta ecuación. Entonces, el momento en que yo voy a reemplazar estos valores, vamos a reemplazar entonces por 1 y menos 1. Entonces vamos a poner, ¿no? 1 al cuadrado menos 1 es igual a 1 menos 1, ¿no es cierto? O sea, es igual a 0. Y cuando yo reemplazo igual por menos 1, fíjese, me da lo mismo, porque menos 1 por menos 1 es 1 positivo, ¿no? 1 positivo menos 1 es igual a 0. Ya habíamos dicho que mi denominador no puede tener un valor de 0. No es posible, no existe esa operación. Yo no puedo dividir para 0, no puedo
dividir para 0. Entonces, esto no es respuesta, ¿no? Por lo tanto, entonces, el dominio también va a ser que pertenecen a los reales. Recuerden que estamos trabajando ya con el conjunto universal de números, los números reales, en donde, pero menos, más 1 y menos 1. Menos, más 1 y menos 1. Estos dos valores no puedo yo ponerlos como valor en mi variable x. Estos elementos no van. Cualquier número en los números reales, a excepción de más 1 y menos 1. Ese es el dominio. Recuerda, estamos buscando el dominio de nuestras funciones. ¿Y qué era el dominio? Todos los elementos del conjunto que pertenecen a x, ¿no? Al primer conjunto de los pares ordenados que nosotros buscamos, ¿no es cierto? X, Y. Entonces, los elementos de x son el dominio. Los elementos de y son el codominio. Listo. Aquí tenemos otra función, miren. F de x, que es y, es igual a raíz de x menos 2. Como yo les dije en las fracciones anteriores, que manejábamos solamente el denominador, porque estábamos frente a una función racional, ahora estamos frente a una función irracional. Recuerde, porque tenemos un radical, por eso se llama irracional, ¿no es cierto? Siempre tenemos un radical. Igualmente, solamente vamos a trabajar con la cantidad subradical para buscar el dominio. Entonces yo voy a hacer esto, voy a igualar a 0 y x me va a dar igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi dominio aquí? Voy a poner entonces mis valores que yo tengo igual a 2. Entonces, miren, si yo reemplazo aquí 2 menos 2 me da listo. Entonces, miren, cuando x vale 2, si reemplazamos en nuestra expresión algebraica, en nuestro polinomio, nos va a dar un 0, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que delimitar de dónde a dónde va a ir mi dominio. ¿Por qué? Aquí yo tengo un radical. Y ustedes saben que yo no puedo poner en un radical números negativos. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4. Esto no existe. Por lo tanto, tengo que hacer esto. X menos 2 debe ser mayor o igual a 0. X es mayor o igual a 2. Entonces, mi dominio, desde donde iría, dominio pertenece a los reales, ¿ya? Dominio igual es un conjunto que pertenece a los reales, pero solamente desde el intervalo, desde los números mayores a 2, ¿no es cierto? Entonces x tiene que ser mayor o igual a 2. Entonces aquí vamos a tener un intervalo que va, el dominio tiene un intervalo, es igual a un intervalo cerrado, porque el primer elemento sí va dentro, entonces 2 y hacia el infinito positivo abierto. Listo, esta es mi función irracional. Aquí tenemos otras dos funciones, miren, pero la parte algebraica está como exponente, ¿no? A estas funciones son funciones exponenciales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la parte, como hemos dicho, tanto los monomios como los polinomios están siendo exponentes, miren, de una base numérica, ¿no? Listo. ¿Cómo trabajo para buscar el dominio en estas funciones? Aquí, yo ya tengo que relacionar, ¿no? Este exponente x cuadrado menos 1 es una función polinomial.
vamos entonces a trabajar con ese exponente, ¿no? Que habíamos dicho que es una función polinomial. Vamos a igualarla a 0. Nuevamente x al cuadrado es igual a 1 y x es igual a la raíz cuadrada de 1. Como nosotros sabemos, cuando tenemos una raíz cuadrada, nosotros vamos a obtener valores positivos y negativos, ¿no es cierto? Entonces la raíz x me va a dar más 1 y menos 1. Cualquiera de los dos valores puede tomar x en este caso, ¿no? Porque es una x elevada al cuadrado, entonces va a tener dos valores. Listo, el momento en que nosotros reemplazamos por estos valores, ¿qué es lo que voy a tener? X al cuadrado menos 1 igual a 0. Vamos reemplazando. Cuando x vale 1, positivo, 1 al cuadrado menos 1 igual a 0. 1 menos 1 igual a 0. Lo mismo me va a dar acá. Menos 1 al cuadrado menos 1 es igual a 0. Menos 1 al cuadrado nuevamente es 1. Menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, habíamos dicho entonces que en nuestras funciones polinomiales me sirven todos los números reales para reemplazarlos. Por lo tanto, el dominio de f de x es igual a todos los elementos, ¿no? Elementos de x, tales que x pertenece a los números reales. Todos los números reales van a ser el dominio de mi función, en este caso de mi exponente polinomial. Para el siguiente, ¿no? Igual, hemos dicho, si vamos a buscar el dominio de esta función, solamente nos vamos a referir a los exponentes, porque aquí están las variables, miren, en los exponentes están las variables, por eso es que solo trabajo con el exponente, ¿no? Entonces vamos, 3, 1 sobre x, ¿listo? Vamos a tomar solamente el exponente, que es 1 sobre x. Entonces, cuando yo tengo este tipo de función, ¿se acuerdan que estábamos frente a una función racional, ¿no? Y habíamos dicho que en una función racional, como yo tengo mi denominador x, x no puede ser igual a 0. No me sirve, porque la división para 0 no existe, ya sabemos eso, ¿no? Entonces, mi dominio de f de x, ¿cómo quedaría? Es igual a los elementos de x tales que x pertenecen a los reales menos el 0, menos el 0. Listo, entonces este ya es el dominio. Todos los elementos que estén dentro de los números reales menos el 0. Listo. Este es el dominio, entonces. Listo. Ahora vamos a ver los elementos que pertenecen al rango. Ya habíamos visto los del dominio, ¿no es cierto? Que eran los del conjunto A o conjunto de elementos de X frente a los del conjunto o elementos de Y. Entonces, este es el rango. El recorrido que hacen los valores de X hacia los valores de Y. Entonces, ¿cómo buscamos el rango? ¿No? Vamos a reemplazar ahora mi f de X por Y igual x menos 7 sobre 12x más 2. Listo. Vamos entonces a intercambiar los términos, ¿no? Este término está dividiéndose, pasa acá como producto, ¿no? Listo. Y vamos a buscar el producto de estos, ¿no? Igual. 12x más 2 por y es igual a x menos 7. Ahora aplicamos propiedad distributiva, ¿no es cierto? 12xy más 2y es igual a x menos 7. Vamos a pasar las x al lado izquierdo. 12xy menos x es igual a menos 7 y 2y al lado derecho menos 2y.
¿Listo? Sacamos factor común. Aquí como tenemos x, ¿no? X que multiplica a 12y menos 1 es igual a menos 7 menos 2y. Ahora vamos a dejar sola la x. X es igual a menos 7 menos 2y sobre 12y menos 1. Listo, vamos a trabajar entonces, como habíamos dicho, solo con el denominador, ¿no? 12y menos 1. Como estamos frente a una función, recuerda, es una función racional, porque tiene un denominador, entonces yo debo de ver que ningún elemento reemplazando y me tiene que dar 0. Por lo tanto, vamos a ponerla en ecuación, ¿no? 12y menos 1 tiene que ser mayor a 0. ¿Ya? Vamos entonces, ahora sí, a despejar esto, ¿no? 12y debe ser mayor a 1. Y sola debe ser mayor a 1 12. Entonces, en mi rango, en esta función, son todos los números reales con excepción de 1 12. Entonces, ¿cómo me quedaría mi conjunto solución? El rango, que le vamos a poner R, el rango, son elementos que pertenecen a los reales menos 1 12. Ese sería el rango de esta función. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro cómo buscar el dominio y cómo buscar el rango de nuestras funciones, ¿no? Tenemos que determinar si es una función polinomial, una función racional o una función irracional para aplicar los procedimientos correctos. Eso es todo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.